Vamos a empezar. Esta mañana me alegro de ver a cada uno. Y tenemos una clase muy interesante esta mañana. Así que vamos a tener una oración y luego aprovecharemos los pocos minutos que tenemos. Aquí vamos. Gracias, Señor, te damos por el descanso de la noche. Gracias por este día tan precioso que tenemos. Pedimos que lo podamos aprovechar para nuestro bien espiritual, aprendiendo cómo tú piensas. Bendícenos en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 42 de Génesis. Estamos ya en capítulos pero súper interesantes en cuanto a la vida de José, de Judá y los 10 restantes hijos de Jacob. Y claro, Jacob también es uno de los grandes protagonistas en esta historia. En esta mañana, la semana pasada estuvimos hablando de del primer viaje por alimentos, porque ya la hambruna empieza a darles muchos problemas, y con hambre allá en Canaán, y se sabe que en Egipto hay alimentos. Así que Jacob, ya sabemos la historia, Jacob dice a sus hijos: he escuchado que hay alimentos en Egipto. Y los hijos empiezan a mirarse el uno al otro. Egipto, no queremos saber nada de Egipto, porque es ahí donde fue nuestro hermano por culpa nuestra, y seguramente ya no vive, porque estar en esclavitud en Egipto ya significa que probablemente nuestro hermano no vive. Entonces, ellos hacen ese primer viaje a Egipto, esperando que entre todo el mundo, porque no son otros de Canaán y también de otras naciones y todos van a Egipto, entre todos, y llegan ahí pensando, nada más compraremos alimentos y daremos nuestro dinero que tenemos aquí con nosotros, y ya está, volveremos a casa con alimentos y todo bien. Pero el viaje no fue tan bien como ellos hubieran esperado, porque enseguida el Señor de la tierra les ve a ellos y les dice: ¿ustedes quiénes son? Son espías. ¿Se pueden imaginar? Son espías. A venir al país para ver lo descubierto del país, para luego pueden ver si se puede conquistar el país. Es la idea que ese Señor de la tierra les estaba acusando. Y claro, ellos dicen: oh no, Señor, nosotros somos hombres honrados. Hombres honrados. Y ese Señor de la tierra sabe que no son tan honrados como ellos piensan que son, o como si ellos quisieran presentarse como son, porque han vendido a su hermano a la esclavitud y han mentido al Padre por años. Hombres honrados. ¿No es interesante cómo los delincuentes quieren presentarse como personas honradas? ¿No es interesante? Tantas veces, la mayoría, de vez en cuando, un delincuente dice: yo soy culpable.
yo lo he hecho. Se declara culpable, entonces el juez le dice su castigo. Pero están muy en la minoría los que hacen eso. Y aquí está, siendo acusados de ser espías. Y ellos, pues, no somos espías, no hemos venido aquí a ser espías, hemos venido nada más para comprar alimentos. Y entonces José les trata de esa manera. Ellos intentan establecer su credibilidad como hombres honrados, pero sin éxito. Entonces vuelven a casa sin uno de ellos, Simeón, que se ha dejado preso en la cárcel, probablemente en la misma cárcel donde ha estado ese Señor de la tierra que les está dando un tiempo tan duro, probablemente. Entonces llegan a casa y su dinero devuelto en sus sacos de alimentos y se asustan hasta que el corazón se les salte del pecho. Quisiera en esta mañana comentar dos cosas en cuanto a José. Antes de seguir con el capítulo 43, quiero comentar su integridad como persona y también quiero comentar su trato con sus hermanos, que no es una historia de venganza, como yo he visto que algunos comentan así. No es una historia de venganza. La venganza es devolver el trato malo que se ha recibido. Pero José no está haciendo eso. Y vamos a comentarlo en un momento. Pero primero, José es alguien íntegro. Y con la palabra íntegro estamos diciendo que es una persona pura. Es una persona que no miente, que ha vivido su vida totalmente sin problemas. Eso lo encontramos que cuando estaba en casa con su padre le enviaba a ver de sus hermanos cómo se estaban portando. Ahí, mientras ellos trabajaban con las ovejas, ahí. Entonces, Jacob le pregunta a José, ¿qué tales de tus hermanos? José dice, pues, hay 2, quizá 4, que se están portando bastante mal. Claro, estaban lejos de casa y todos pensaban que podrían portarse como quisieran. Nadie nos está mirando. Eso es un problema. Es un problema. Cuando uno está en casa, está fuera de casa, joven, y quizá es uno que un poquito pícaro en el sentido de que, bueno, yo puedo hacer cosas ahora que estoy por debajo de mis padres y la autoridad, entonces, a ver, vamos a probar cosas. José no era así, contaba a su padre exactamente lo que estaba pasando. Luego, cuando estuvo en Egipto, quedó en la casa de Potifar como su mayordomo, se portaba totalmente bien. No mentía, no se quedaba con cosas de la casa. Potifar es un hombre de mucho dinero, de mucha responsabilidad. A él no va a echar en falta esto, que yo puedo ponerle a buen uso esta cosa y todo eso. Así que
al bolsillo, como muchos de los trabajadores hasta hoy en día hacen, ¿o no? ¿Eso pasa en las empresas? Sí, eso pasa. Primeramente un lápiz, un bolígrafo, pero luego una cosa de un poquito más valor. O dice que está cumpliendo con su trabajo y no lo está haciendo. Hay un gran problema hoy en día en el gobierno que están descubriendo si están viendo las noticias hoy en día. Que muchos están cobrando, pero no haciendo. Y eso en una empresa no puede ser. Una empresa que permite eso es una empresa que irá abajo, dejará de ser. Y José era una persona que era íntegro. Y luego, después de terminar en la cárcel, y sabemos por qué la calumnia con que se quedó en la cárcel, se portaba exactamente igual en la cárcel como se portaba en la casa de Potifar. Entonces, cuando él se encontró delante de Faraón, ¿hay un hombre como este que podemos poner sobre todo el país para tratar este asunto de recoger alimentos estos 7 años? Porque es un hombre que Dios está con él. Yo no sé si usó la palabra Elohim o no, pero Faraón estaba encantado con él. Hay personas que tienen un sentido, no sé cómo describirlo. Pueden mirar a una persona y decir, esa persona es de confiar, esa persona es de fiar. Teníamos costumbre, cuando vivíamos en España, de ir a como 1 hora de casa a una ciudad pequeña, turística, la ciudad se llamaba Guadalest. Entonces, había muchas tiendas ahí de toda clase de cosas, y había una tienda ahí que nos gustaba ir porque vendía todo lo que tenía que ver con el cuero, bolsos de cuero, cinturones de cuero, pues carteras, cualquier cosa, una tienda, y le gustaba vender, y él se venía a tu lado y dice, no, ve esto que es muy bonito, es exactamente lo que necesitas, y así hablaba con todo el mundo. Y cuando nosotros escogíamos una cosa y fuimos al mostrador para pagar, entonces ahí arriba, detrás, tenía un aviso que decía, era un hombre que ya era vagabundo, se veía que era vagabundo porque iba muy mal vestido y todo, y luego llevaba una de esas cosas que con un saco aquí arriba, y así iba. Y entonces debajo decía, yo también me fiaba. Entonces era un aviso en un sentido humorístico de que yo no puedo fiarme, porque hay clientes que vienen, escogen algo y luego dice, mañana te pago. Y yo me imagino que todos los que llevan tiendas y todo han experimentado eso. Mañana
o la semana que viene yo te pago. Y no viene el dinero, no regresa el hombre, o la mujer, porque también eso es un problema de mujeres, de vez en cuando. Entonces, siempre me reía de eso. Yo también me fiaba. Pues hay personas de las cuales no nos podemos fiar, y hay personas que podemos dejar en sus manos todo. Todo. Y se sabe que cuando viene el día de hacer cuenta, van a encontrar todo ahí. José era de esa clase de personas. He contado esa historia varias veces de un empresario en Burgos, donde vivimos la primera vez, y escuchamos esta historia. La persona no era de nuestra iglesia, de otra, pero tenía contratada una secretaria para recibir llamadas telefónicas y manejar la oficina y todo eso. Entonces, ella no estaba dispuesta a mentir, porque a veces el jefe le decía, tú, si tal persona llama, tú le dices que yo no estoy. Ella dice, me perdona, jefe, pero yo no puedo mentir por usted. Entonces él dice, pero usted tiene que hacer lo que yo le diga. Él dice, no puedo mentir. El jefe dice, pues tendré que buscar a otra persona. Y él dice, pues, muy bien, eso es cosa de usted. Entonces ese empresario, unos días después, estaba tomando un café con leche, como hay en España, que nada más al mencionarlo se me sube deseos de tener un buen café con leche. Y entonces está hablando con otro empresario y dice, acaba de despedir a mi secretaria. Y el otro dice, bueno, ¿qué pasó? Y le cuenta la historia. Y el otro empresario dice, esa es exactamente la clase de persona que yo quiero en mi oficina. ¿Quién es? ¿Quién fue? Dame sus datos. Y ese empresario le llama a ella y él se quedó ahí porque era incorruptible. Él sabía, ese empresario sabía que podía depender, fiar de ella en todo, en manejar dinero, en lo que fuere. Y José era esa clase de personas, de persona. Entonces, fue no solamente, y luego sabemos que no solamente en casa de su padre, en casa de Potifar, en la cárcel, sino sabemos que en todo el país tenía todo el país a su disposición. Y era una persona en que Faraón podía fiarse. Así que es un gran ejemplo para nosotros. Hay otro en el Antiguo Testamento que fue así. Y ustedes saben quién fue. Daniel. Yes. Daniel. La misma historia de Daniel. Entonces, eso es algo que yo quería comentar en cuanto a él. No podemos culparle de nada. Con Moisés, con Abraham, con David,
todos ellos tuvieron sus desperfectos. Abraham mintió más de una vez. David, el rey David, ¿qué podemos decir de él? Y otros, hasta Jacob, uno de los grandes en la Biblia. Y tenemos una tendencia de ponerle a Jacob a menos porque tenía rasgos de personalidad que a nosotros no nos gusta tanto como el rey David. Pero Dios le pone a Jacob muy, muy grande en la Biblia. Vamos a comentar eso en días sucesivos. Pero su integridad como persona, era una persona sincera. La palabra, yo encontré algo muy interesante en cuanto a la palabra sincero hace bastantes años. En la antigüedad, a los romanos les gustaban hacer estatuas. Han encontrado miles de estatuas que los romanos iban haciendo. Entonces, cuando terminaban la estatua, pues la ponían a vender, y había dos maneras para vender una estatua. Una de las maneras era con cera o sin cera. ¿Saben lo que es cera? Usaban la cera para rellenar los huequitos de desperfectos en la estatua, para que eso no se apreciara. Entonces vendían esa estatua con cera. Pero si era una estatua sin cera, entonces se vendía tal cual como salía de las manos del que hacía la estatua. Entonces, una persona sincera es lo que es, ¿no? Con desperfectos y todo. Muy interesante, ¿no? Así que, pero José no tenía, que sepamos, desperfectos. Muy interesante. Ahora, quiero comentar que su historia no es una historia de venganza. A primera lectura uno diría, se les está tratando, él se da cuenta enseguida quiénes están delante, arrodillados ahí, rostro en tierra, sus 10 hermanos, y ahora me toca a mí. Y nosotros a primera vista diríamos, así va a tratar a sus hermanos. Pero no fue así. Y nosotros decimos, ¿cómo sabemos que no estaba tratándoles así? Bueno, se retira de hablar con ellos para llorar, porque no se aguanta la emoción de ver delante a sus hermanos y luego viéndoles sufrir de esa manera. Pero sabe que tiene que hacerlo, porque no se fiaba de ellos. Quería saber del padre, quería saber de su hermano, de Benjamín, que había nacido de su madre. Los hermanos, ¿cómo le habían tratado a él? ¿Le habrían vendido? ¿Le habrían tratado mal como me han tratado mal a mí? No se fiaba de sus hermanos.
Entonces les hacía sufrir para que se saliera de ellos mismos y se dieran cuenta de lo que ellos habían hecho. Tenían que reconocer que habían pecado contra su hermano. Y eso de que somos todos hermanos honrados, no eran personas honradas. Habían vendido a su hermano a la esclavitud. Primeramente le querían asesinar y por eso se retira de hablar con ellos para llorar por lo menos 2 veces. Luego, al descubrirse ante ellos, llora de alegría, les besa a todos, dice que todo era de Dios para salvar vidas. En un sentido, le está culpando a Dios por toda la situación. Dios está detrás de todo esto. Dios lo hizo para probarnos a ustedes y también a mí. Es por eso que todo ello. ¿No se acuerdan ustedes de esos sueños que tuve? Que les dio a ustedes tantos deseos de matarme, de envidia y todo eso. Entonces, recordemos, escuchen, la herramienta principal que Dios usa para corregir nuestras desviaciones de lo que debemos ser es el sufrimiento. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Leyendo toda la Biblia se encuentra en una y otra vez. La herramienta principal que Dios usa para corregir nuestras desviaciones es el sufrimiento. Es un tema que recorre toda la Biblia. Tenemos en primer lugar la conciencia. Hacemos una fechoría y nos golpea la conciencia. Bueno, si no la tenemos ya machacado tanto que ya no funciona, que eso también se puede hacer. Y se hace para que no nos afecte nada la conciencia, pero en primeras instancias, hasta con los niños. Mamá puede decirle a los niños pequeños: no quiero que se metan en las galletas. Mamá tiene que salir un momento, estaré fuera nada más 5 minutos, así que portaros bien. Mamá sale y cuando llega a casa otra vez, pues hay galletas en la cara y todo eso. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Entonces, mamá tiene que castigarles y el castigo es un sufrimiento para que aprendan. Leamos Proverbios una y otra vez. Proverbios habla del castigo físico. Los psicólogos de hoy en día dicen: no hay que tocar a los niños, eso les hará mucho daño. No, si no les corrige cuando son pequeños,
ellos van a hacer mucho daño a los demás, robando, mintiendo y todo lo demás. Tienen que corregirse cuando son pequeños. Entonces se endereza. Así es lo que dice una y otra vez el libro de Proverbios. La enfermedad, sufrimiento, los trastornos mentales, sufrimiento, la cárcel, sufrimiento. He contado de la señora, la madre en Asturias, en una parte de España, donde salió en la prensa que ella había llamado a la policía y dijo: ven a recoger a mi hijo porque yo nada puedo hacer con él. Decía, entonces ustedes tendrán que corregirle porque ustedes no me permiten tocarle y entonces ya está a tal edad que yo no puedo hacer nada, así que trátale ustedes. Eso salió en la prensa ahí en España hace algunos años. Porque hoy en día se dice, no se les puede tocar cuando son pequeños. ¿Ya? Y tenemos una cosecha de niños que no se saben portarse bien. Solo puede ser. Así que el castigo físico cuando niños, luego hay problemas de familia, todo sufrimiento. Así que esas son dos cosas que quería mencionar en cuanto a José, uno de los grandes de la Biblia, protagonistas, y ver cómo Dios iba usándole para tratar a sus hermanos. Parecía que les hacía sufrir mucho. Ya hemos visto que Simeón se ha quedado en la cárcel y los hermanos van a casa, son 9 ahora, llegan a casa y ahí están, sufriendo. Capítulo 43, tenemos unos minutos que nos quedan. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá: no se ha mencionado a Judá desde el capítulo 38 y ya estamos en capítulo 43. Judá se apartó de la familia y aparentemente él tenía la idea de que yo me voy a formar mi familia, yo no tengo que estar con mi padre ya. Así que se apartó con un amigo cananeo y se casó con una mujer cananea, empezó a tener hijos con ella, se criaron y el primogénito Dios le mata, ¡zas! El segundo se portó mal, Dios, ¡zas! Y luego su mujer falleció. Y entonces, pues, él está pensando, ¿qué pasa aquí? Entonces se quedó con eso, impregnando a su nuera. ¿Se acuerdan de la historia? Hemos visto eso en días pasados. Pero ahora lo encontramos otra vez devuelto a la familia. No sabemos
mucho de la historia que hay ahí, pero ahí está. Y vamos a ver a Judá tomando el control de la situación, va mandando en la familia. No Rubén. Rubén ha intentado, pero ha fracasado. Y tenía un espíritu un poquito incontrolable, se subió a la cama de una de las mujeres de su padre. ¿Se acuerda? Perdió la primogenitura por eso. Fue castigado tremendamente. Y él intentaba en dos ocasiones por lo menos intentó corregir a sus hermanos y no le prestaban atención. Pero a Judá sí. Entonces respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Judá le está plantando exactamente cómo son las cosas ahí. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Es una buena pregunta. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y claro, ¿qué iban a decir? Como son hombres honrados. Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. O sea, ya están teniendo familia todos ellos. Ahora fijémonos lo que dice Judá: yo te respondo por él. Ha habido un cambio de actitud en Judá. ¿Se acuerdan que se apartó de la familia? Aparentemente no quería saber más de la familia. Yo voy a formar una familia por mi cuenta, con paganos, cananeos y todo. Y el Señor decía: yo tengo algo planeado para ti. Así que ¡pum! 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 Y me imagino que después Judá agradeció al Señor por todo el sufrimiento que tuvo que pasar. Porque Judá llegó a ser uno de los grandes en la Biblia. Se le menciona en la misma sala del trono de Dios en Apocalipsis. Judá. Y hay una tribu de Judá que es la más importante de todas las tribus. La tribu de Judá. Y llegó a ser uno de los grandes de Dios. Yo te respondo por él, está diciendo ahora Judá. ¿En qué sentido? A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer
y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Wow. Aquí vemos otra actitud en cuanto a y veremos más adelante. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero. Llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, hablando de Benjamín, y levantaos, y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente, el Shaddai, es el nombre de Dios que usa ahí. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, Simeón, que está preso allá en Egipto, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, sea. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Está entre, tenemos un dicho en inglés que dice que alguien está between a rock and a hard place, ¿no? Es como decir entre una espada y la pared. En España hay ese dicho y creo que hay algunos que están asintiendo con la cabeza. Pues Jacob está entre la espada y la pared. ¿Qué puedo hacer? Si quedamos así, vamos a morir de hambre. Así que, pero si mando a Benjamín allá, vamos a ver. La última vez que él estuvo con sus hermanos, pues faltó uno. Y si mando a él con estos hermanos otra vez, a ver si vuelve. ¿Puede fiarse de ellos? Pues vamos a ver la historia. Así que el próximo domingo a las 10 de la mañana, en punto, lo más que podamos, pues continuaremos con la historia. Muy bien. ¿Y qué pasa? Se puede leer. No están prohibidos de leer a continuación. Se puede leer y ya saber lo que salió todo. Vamos a ver. Gracias, Señor, te damos por esta historia. Gracias por las lecciones que podemos sacar de ahí para nuestras vidas, aún miles de años después. Pedimos que podamos ser consecuentes contigo, que nosotros seamos personas de fiar en todos los sentidos. En el nombre de Cristo.